Hace unos años encontramos un lugar en Entre Ríos que parecía demasiado bueno para ser real. Una reserva natural enorme, un lago increíble y lo más loco de todo era totalmente gratis. Ese video se volvió viral, pero ahora volvimos y algo cambió. Hoy les voy a mostrar cómo terminó el primer gran mural de esta gira artística de Juan y qué pasó cuando regresamos a este lugar que recordábamos como un paraíso. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Federación Entre Ríos en la gira artística de Juan. Nos encontramos en el día, o mejor dicho, la noche número 3 de este mural. Hoy comienza a darle forma y a darle color a este mural. Hoy empieza a darle el arte que todos estamos esperando, así que van a ver en este video todo el proceso de este mural. Y esa luna hermosa dice que son las 5:25 de la madrugada. Terminamos nuestra jornada laboral a mimir, amigos. Mañana será otro día. Nos fuimos a dormir. Se hizo la noche en un nuevo día de esta gira artística de Juan. Y estamos paseando por Federación porque la verdad que hoy dormimos todo el día, ¿no, hermoso? Hoy dormimos todo el día porque, nada, hay que descansar. Este tema de cambiar el sueño, de dormir, de trabajar de madrugada y dormir de día, es rarísimo y el cuerpo no se acostumbra. Pero queremos mostrar un poquito la noche, lo que se pone la noche acá, porque de día no ves ni a Dios. Yo me había olvidado que realmente Federación te enamora. Hay buena vibra en la gente, está todo tranquilo, linda temperatura, está todo limpio. Así que le vamos a poner un 10 a Federación. ¿O no? Sí, hermoso, mira lo que son esas luces. Yo tengo la voz de dormido. Vamos. Muchos vecinos en la calle. En la vereda, claro. Me recuerda cuando éramos... A la infancia, cuando éramos chicos y no todo estaba perdido. Uno se podía sentar en la vereda, jugar a la escondida, jugar a la pelota, a la bolita, al metegol, remontar un barrilete o tocar timbre y salir rajando. El tren traje. No, yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos en la casa de mi abuela en Lomas, nos sentábamos en la vereda con las reposeritas a charlar, a tomar mate y el espiral abajo para los mosquitos. Claro, aroma espiral. Sí. Qué lindo que se pueda seguir haciendo esto, por lo menos acá. Exacto. No todo está perdido, ¿eh? ¿Viste? Pero Federación es una hermosura. Hermosa noche, por favor, para sentarse a disfrutar de la costanera, para pasear. El clima está divino. No me lo esperaba, la verdad, pero teníamos que venir de noche, ¿eh? ¡Qué noche teté! Ya dijiste todo lo lindo, está de verdad, todo, sí. Todo así. Los nenes andando en bici solito, mira, solito. Sí, todo lo contrario al día que no ves un alma por el calor que hace. A la noche la gente activa. Me encanta, qué bueno que vinimos a disfrutarlo.
1:15 AM, ya estamos instalados. Juan ya empezó, está haciendo nubecitas y acá ya tienen marcaditos, armados los animalitos que luego va a colorear. Ya está el cielo. Ya arrancamos, hermoso. Ya arrancamos, a ver, 1, 2, 3, noche número 4. Noche número 4. Noche número 4, vamos. Perdón que te estoy despertando todos los días. Y acá está mi escritorio, ya me voy a armar primero el mate y después me voy a ir a comprar un cafecito a la estación de servicio para mantenerme despierta y no quedarme dormida acá en la mesita. A las 5:20 AM, Juan me acaba de decir que damos por terminada la jornada laboral. A guardar cada cosa en su lugar. Miren cómo va de avanzado esto, qué bárbaro. Parecería que en breve, mañana, se termina. A guardar porque nos vamos a dormir. Día 5. Hoy terminamos a las 5 y pico de la mañana. Nos fuimos a acostar finalmente como a las 6:30, 6:20 estábamos ya acostados y nos despertamos como a la 1 del mediodía. Comimos, estuvimos en la pileta, descansamos un poquito y 4 horas después de habernos despertado estamos de nuevo aquí porque hoy es lunes y como no abre Chimichurri a la tarde, hoy pudimos venir más temprano, así que en vez de venir a la 1 de la madrugada, vinimos a las 5 de la tarde. Una hermosura, Gurisa, lo dijiste todo y nada, todo el día estuve muy contento porque este día no estaba planeado y es un regalo. Es un regalo porque, no sé, tengo más tiempo. Estuve pintando 4 horas por noche y por lo general pinto más tiempo. Son muy pocas horas, 4 horas. Claro, la verdad que se nos pasaba bastante rápido. Así que hoy a darle duro y parejo. ¡Dale! Alimentar estos cuerpos, así que trajimos algunas cositas, ya teníamos preparadas estas tortillitas que van con todo, así que trajimos atún, ensaladita y vamos a armar como unos taquitos, algo rápido para comer y poder seguir trabajando. Esto sería así, mayo, quesito, tomatito. Uy, está más grueso. A ver, voy a poner otro.
las 23:42, casi las 12 de la noche. ¿Y? Mirá esta sonrisa. ¿Qué pasó? Yo no lo puedo creer, Gurisa. Terminé y creo que es uno de mis mejores murales. Estoy enamorado de este mural. Sin más, chachan, chachan, chachan. El finalizado. Miren la belleza que quedó este mural. La vizcacha, el emblema del Parque Nacional El Palmar. Ahí está Juan esperando porque vinimos a comprar el almuerzo y a chequear que esté todo en su lugar. Miren, 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 miren. Qué cosa más bonita ese mural. Qué lindo que se ve el día. Cruzamos del otro lado del puente y en este momento nos encontramos en el lado de lo que es la antigua Federación. Vean acá esto. A ver, acá. Este es el embalse y acá está la antigua Federación. Ahora estamos de este lado. De este lado es la nueva Federación porque estamos yendo hacia la Reserva Natural de Chavillú. El camino hacia Chavillú está en el medio del campo y de las plantaciones de cítricos, que es una de las principales actividades económicas de acá de Federación. Las mandarinas están verdes, verdes, verdes y recién recordábamos que la última vez que vinimos fue en noviembre y ahí sí estábamos en época en donde estaban cosechando y las mandarinas caían por el piso. Tremendo. Ingresamos a la reserva. Y ya hay un cambio. Primero que te cobran entrada y te dan el mapita, que está buenísimo para ubicarte. Y eso está bueno porque nosotros la vez pasada que ingresamos estaba todo como muy abandonado. Entonces pensábamos que estaría bueno cobrar entrada, que en realidad nunca estamos a favor de eso. Pero lamentablemente si no cobras entrada en un lugar como estos, no podés organizarlo, arreglarlo. Sí, porque algo que nos había llamado la atención hace 4 años fue que vinimos a ver los baños que habían sido inaugurados hace unos 2-3 años atrás y estaban completamente destruidos. Vandalizados, Qué pero maldad. completamente vandalizados. Habían robado todo, habían destruido todo. Entonces, para que alguien tenga el control, obviamente hay que pagarle. Y entonces, de esta manera, la verdad es que no es tanto, 3.800 pesos por persona, son $2 y moneditas. Y los menores de 12 años no abonan, así que bueno, eso por un lado. Sí, igual si cobraría más plata lo valdría, porque yo recuerdo este lugar y ahora donde vamos a llegar es un lugar hermoso que uno viene a relajarse y a disfrutar la naturaleza. No puedo creer que llegamos y que Juan encontró nuestro lugar, el lugarcito
que tanto amamos venir acá con la Merche en esta reserva. ¡Qué belleza! Miren lo que es. Esto es vida, por favor, qué lindo estar a la sombrita, la tranquilidad. Estamos a 12 kilómetros de Federación, de la ciudad de Federación, y cuando veníamos yo les conté que estábamos pasando por la vieja Federación. Bueno, lo que queda de la vieja Federación en realidad, porque la antigua Federación quedó inundada con la represa de Salto Grande, con el lago de Salto Grande, cuando se llenó este lago. Y la reserva de Chavillú queda justamente a orillas del lago de Salto Grande, que contiene las aguas, bueno, del río Uruguay. Dicen que cuando baja el agua, cuando está con poco caudal, tanto el río como la represa como el lago, se pueden ver, tira el like ahí, Juan, se pueden ver las ruinas, en realidad los restos de la antigua reserva que fue inundada, bueno, cuando se inundó el lago. Todo esto ya era reserva antes de que se inundara el lago y que una parte de la antigua Federación quedara sepultada bajo el agua. Por eso, cuando hay grandes bajantes, no solamente se puede ver la antigua reserva, sino también se puede ver parte de lo que era la antigua Federación que quedó ahí, bajo las aguas de este lago. Llegamos a la zona de La Barranca. A esta zona mayormente viene la gente a pescar, dejan los vehículos acá arriba y bajan caminando. De que fuera una reserva ecológica para 1930-1931, Chavillú era una estación de trenes y todo el monte de eucaliptos que se ve por aquí era la reserva de combustible que se utilizaba para la locomotora. Desde acá se puede ver ya más cerquita a Uruguay, no vemos mucho enfrente, pero sí se pueden ver las playitas de arena. Impresionante lo que es La Barranca, que está conformada todo de pequeñas piedras. No. Increíble. Impresionante. Miren lo que es. Hay un meteorito. Wow. Y la gente sucia dejando basura, qué pena. Todo este bosque de eucaliptos era parte de lo que les comentaba del combustible que se utilizaba para la locomotora del tren de aquí. Llegamos al cementerio de árboles, que parece como un fenómeno que se da, pero no, en realidad es que aquí antiguamente hubo un bosque que luego fue talado y luego quedó inundado. Con la construcción de la represa de Salto Grande, todas las zonas bajas como esta quedaron inundadas, quedaron completamente tapadas de agua y solamente los cerros, las lomas y las zonas más elevadas pudieron conservar su flora autóctona. Siempre que se construye un dique y se llena de agua una zona en donde antes no había agua, obviamente se genera todo un cambio ecológico y ambiental. Lo positivo en este caso es que aquí la fauna se adaptó al nuevo hábitat, generando un ecosistema con más
diversidad. Como decimos siempre, la naturaleza siempre triunfa, siempre tiene esa capacidad de adaptarse a pesar de que el humano le hacemos de todo, pobrecita. Y aquí las raíces expuestas de los árboles son una locura, muestra de también, ¿no?, lo que hace el ser humano con la naturaleza. Y si uno comienza a observar detenidamente estos troncos, empieza a encontrar diferentes formitas, ¿eh? Hay que observar y quedarse mirando. Mira, no sé, un pájaro carpintero, a ver si lo ven. Último punto a visitar de la reserva. Esta es la pasarela. Son 160 metros con una pasarela de madera que se utiliza mucho para la observación de aves. Tiene banquitos para descansar, sentarse a tomar unos mates y está muy linda para venir a ver el atardecer. Tengan en cuenta que la reserva está abierta hasta las 8 de la noche, así que pueden venir bien tempranito a la mañana, pasar todo el día acá, disfrutar porque está realmente hermosa, siempre con cuidado llevándose los residuos porque si lo trajimos nos lo podemos llevar. Al final de la pasarela tenemos una panorámica. La de bichos que debe haber acá abajo, jajaja, mamita. Chavillú tiene más de 135 hectáreas, lo que la convierte en una de las reservas más grandes de todo Entre Ríos. Les contaba que la producción de cítricos es una de las actividades económicas de acá, además del turismo, por supuesto, la producción de maderas, pero también algo que me llamó mucho la atención es que uno ve muchos carteles cuando va por la ruta, es que aquí hay muchas colmenas, acá se produce miel y hay más de 135.000 colmenas en todo lo que es el departamento de Federación, siendo el lugar de la Argentina en donde más colmenas hay. Pónganme en los comentarios si tenían esta información, por favor. ¡Vamos, Telma y Luis! Volvimos a nuestra casa de la estación de servicio de la YPF 296 de kilómetro 296 de acá de Federación. Alabio chimichurri. Por supuesto que vinimos a aprovechar el 2x1 en pintas de cerveza tirada de 6:30 a 7:30 de la tarde. Aquí siempre les pasamos los mejores datos. Happy Hour 2x1, cerveza tirada. El atardecer que tenemos, eso es lo más lindo, ¿eh? Venir, disfrutar este atardecer y tomarte una cervecita. Miren lo que es. Mira, 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 mira. Nos hemos mudado porque no podemos estar lejos del mural, así que volvimos a estar cerca, a controlarlo, a ver que esté todo bien. A ver si los animales no se escapan, a ver si el carpincho no se va. Y estamos tomando, además de una cervecita, pedimos la comidita, así que ya nos dieron nuestro correspondiente control remoto que está aquí, que sonará en breve para avisarnos que nuestra comida ya está lista y que la podemos ir a retirar. Nos vamos con un regalo. Ay, el llaverito. Rosario nos regaló el llaverito de Federación con el que estábamos entrando por la puerta esa que está ahí.
Lo vamos a extrañar esta estación de servicio, loco. La verdad que sí. La verdad que nunca pensamos que íbamos a extrañar vivir en una estación de servicio. Sí, amigos, ese es el sonido de que la comida está lista. Vamos a retirarla. No te puedo creer. Esto... No. Bueno, menos mal que vivimos acá enfrente y que nos podemos llevar los restos, porque yo esto no me lo termino de ninguna manera. Me siento camionero. Ese es el mío, que es una milanesa americana que tiene panceta, queso y huevo. Y la de Juan es una milanesa a la napolitana. Pero parece un pescado. Con jamón, queso, tomate y una porción de papas fritas. Y esta jarra. Y la cervecita, como Dios manda. ¿Cómo tiene que ser el merecido festejo del trabajo nuestro, iba a decir? Para todas esas personas que se quieren arrancar en el rubro del arte, mándele para adelante. No es fácil, pero se puede vivir del arte. Claro, ese es el mensaje que te deja Juan hoy, en el día de hoy. Y yo les quiero pasar los precios porque, como te digo, cuando las cosas me parecen caras, te digo cuando las cosas me parecen que están bien de precio, porque en Argentina está todo muy caro. Pero, sin embargo, al precio de Argentina, milanesa a la napolitana, ponchame acá, mi amor. Esta milanesa sale 15.500 pesos al día de hoy en Argentina. Son $10. Y en Argentina hoy día, esto me parece que es un muy buen precio. Esta milanesa, que es la milanesa americana, 18.000 pesos. No, mirá lo que es esto. Claramente no lo vamos a terminar. Y la porción de papas fritas, 5.000 pesos, amigos. Díganme qué les parecen estos precios, porque a mí me parece que es una genialidad. Y encima va acompañado de la buena onda del entrerriano. Yo me había olvidado qué linda que es la gente de Entre Ríos, loco. Qué buena onda. Con esta pinta de cerveza festejo toda esta gira y todo este mural y lo que hemos logrado por llegar hasta aquí, mandándole un flor de saludo a Delicia y Washington de Uruguay. Gracias por mirar los videos, ni bien se publican, y dejar un mensajito, ni bien se publica, que eso es lo que nos ayuda a generar todo este movimiento del algoritmo de YouTube. Y si vos querés participar del Flor de Saludo, dejá ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero fíjate que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad, porque es para nuestros suscriptores. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video. Gracias por dejar sus mensajitos, por sus likes y por ver las publicidades, por lo menos unos 30 segundos de las publicidades que les pone YouTube, que eso es lo que me permite a mí seguir trabajando de este contenido, de hacer videos de YouTube. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.